Voy a dejarles este video acerca de la pelvis. Vamos a iniciar con la descripción de la pelvis ósea. Recordando primero las funciones de la pelvis ósea. Como ustedes pueden observar, ¿sí? La pelvis ósea se va a encontrar al final de la columna vertebral a nivel del sacro. Ahora, la pelvis ósea, sus funciones principales es obviamente pues soportar el peso del tronco cuando estamos de pie, cuando estamos sentados. Además, sobre todo cuando estamos de pie, la pelvis se encarga de distribuir el peso hacia cada uno de los miembros inferiores. Y además, bueno, como ya lo han revisado, la pelvis contiene órganos, ¿sí?, que se encuentran en esta área, tales como la parte distal del intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga, en el caso de la mujer, el útero, etc. Entonces, lo primero que vamos a describir es la pelvis ósea. La pelvis ósea está formado por el sacro, por los huesos ilíacos o coxales, ¿sí?, que están unidos en la parte media. Entonces, esos son los huesos que conforman a la pelvis ósea. Vamos a describir cada uno de los huesos y después vamos a describir las generalidades de la pelvis. Empezaremos con los huesos ilíacos. Los huesos ilíacos, para su estudio, los vamos a dividir principalmente en tres regiones. Aquí los podemos observar, ¿sí? Lo que está aquí en color fuchsia es el ilio. El ala del ilio, porque, bueno, aquí lo podemos dividir en dos, pero bueno, principalmente todo esto es el ilio. A su vez, el ilio lo vamos a dividir en el ala del ilio, que es todo lo que está aquí sombreado en color rosa, y el cuerpo del ilio, que es el que nos va a servir para unir al ala con el resto de las estructuras del hueso. Otro de los elementos del hueso ilíaco es el cuerpo, bueno, el pubis. Pero el pubis lo vamos a dividir a su vez en tres. Este que es el cuerpo y tiene dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La siguiente parte del hueso ilíaco es el isquion, que es todo esto. A su vez, al isquion lo vamos a dividir en dos. La rama y de igual forma como hace un momento, el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a repetir, tres son los elementos del hueso ilíaco: el ilio, el pubis y el isquio. A su vez, el ilio está conformado del ala y del cuerpo. El pubis está conformado por el cuerpo del pubis, la rama superior, la rama inferior y esto que sería el isquion, a su vez está conformado de la rama del isquion y el cuerpo del isquio. Muy bien. El otro hueso importante para la formación de la pelvis es el sacro. Antes de pasar al sacro. Antes de pasar al sacro, me faltó ver los detalles más finos del ilio. Y ya que terminemos con los detalles finos, nos vamos a ir al sacro. Ya vimos cómo se divide, ¿de acuerdo? Ahora, este hueso ya conocemos sus divisiones. ¿Cuáles son sus caras más importantes? Caras y bordes. Aquí los tenemos. Vamos a iniciar con el ilio, que es esta parte extensa. ¿Qué le vamos a encontrar al ilio? Al ilio, en la parte superior, le vamos a encontrar a la cresta, llamada así, cresta ilíaca. Tiene el ilio, además de tener una cresta, tiene dos superficies. Una interna, porque es la que mira hacia las vísceras, y una externa que mira hacia la parte posterior donde están los músculos glúteos. Entonces se denominan fosa ilíaca, puede ser fosa ilíaca o también conocido como fosa ilíaca interna. A la de atrás, ¿sí?, se puede llamar cara glútea o fosa ilíaca externa. Muy bien, más adelante vamos a ver las inserciones musculares. Ahorita vamos a conocer los bordes y caras. Entonces llevamos tres. ¿Qué más vamos a encontrar a nivel del ilio? ¿Sí?
vamos a encontrar la cara sacropélvica. ¿Sí? Esta es la cara sacropélvica del ilio. Y si se dan cuenta, entre la cara sacropélvica y la fosa ilíaca o fosa ilíaca interna, vamos a encontrar una división. ¿Sí? Y ese es el borde medio del ilio. Después vamos a ver que nos va a servir también para limitar algunos músculos. Pero entonces, en esta superficie vamos a encontrar dos caras. La que está, fíjense, si lo coloco anatómicamente, la que está bastante medial es la cara sacropélvica. Esta más extensa y más hacia la forma lateral es la fosa ilíaca o fosa ilíaca interna. Muy bien. Vámonos hacia el pubis. Recuerden que esto es el pubis. ¿Sí? Habíamos dicho que este es el cuerpo, rama superior, rama inferior. Sin embargo, en el cuerpo y en las ramas vamos a encontrar detalles. Vamos a empezar con el pubis, el cuerpo del pubis. En el cuerpo del pubis, ¿sí? Vamos a encontrar la cara articular, ¿sí? O sínfisis o cara articular de la sínfisis pubiana. ¿Sí? Es justamente donde vamos a encontrar cartílago, ¿sí? Tipo fibroso para que se haga la sínfisis del pubis. Además, en el cuerpo del pubis, además de encontrar la cara articular, ¿sí? Vamos a encontrar esta saliente denominada cresta púbica. Y ya, son los elementos más importantes porque, bueno, lo demás sigue siendo el cuerpo en su cara externa o cara anterior y cara posterior del cuerpo del pubis. Muy bien. En las ramas del pubis, ¿qué vamos a encontrar en las ramas del pubis? Por fuera, ¿sí? Vamos a encontrar la cresta obturadora, ¿sí? O cresta del músculo obturador o cresta obturaria. Y luego vean, por dentro, ahorita nada más estamos reconociendo, más adelante vamos a ver los músculos, el famoso pecten pubis. ¿De acuerdo? Entonces, en la rama superior, por dentro pecten pubis, que se va a continuar con la línea o el borde medial del ilium, pero estamos en la rama del pubis, por lo tanto este es el pecten pubis, el famosísimo pecten pubis, y por fuera la línea obturada o cresta obturada. En la rama inferior del pubis, ¿sí? Recuerden que esta es la rama inferior del pubis, vamos a tener que tiene una cara pues que mira hacia afuera, cara externa, cara interna, ¿sí? Y la cara medial, porque mira hacia la parte media. ¿Sí? Esa no tiene como mucha complicación. Algunas cosas sí deben de recordar, por ejemplo, acá arriba en el cuerpo, porque lo vamos a utilizar mucho para referir a algunos límites o músculos. Esta es la cresta del pubis, de diferenciar entre cresta del pubis y pecten pubis. Son dos cosas diferentes. En el isquion. En el isquion vamos a encontrar que, pues al igual que las ramas, tiene su cara externa, ¿sí? La otra es la cara interna, la cara inferior, ¿no? O borde inferior. ¿Sí? Igual vamos a tener en la siguiente parte del isquion su cara externa, cara interna, y bueno, esto creo que no tiene tanta complicación, ¿sí? Y tiene un borde lateral, y obviamente que si tiene un borde lateral, pues tendría que tener un borde medial. ¿Sí? Borde posterior o borde medial. Muy bien. Luego vamos a observar, ¿sí? Ya definimos los detalles del ilium, del pubis y del isquion. Faltan algunos otros. Pero aquí, ¿qué podemos observar? Que hay un hundimiento importante. Este hundimiento sirve para que articule la cabeza del fémur, ¿sí? Es la fosa acetabular. Pero precisamente en esta imagen que vamos a observar, que esta fosa tiene un bordecito. Este bordecito es muy importante, ya que este borde hace que la cabeza del fémur quede bien articulada, además de los músculos y ligamentos. Pero este borde es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, este es el borde acetabular. Y esta, la parte más profunda, es el acetábulo. ¿Sí? Si se dan cuenta, está como dividido. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque un borde y una fosa acetabular le corresponden al ilium
y el borde inferior acetabular y fosa acetabular inferior, o sea, como que te la dividen en dos, es del isquion. ¿De acuerdo? Entonces, entre el ilion y el isquion se forma la fosa acetabular con su borde acetabular. Ok. Estas líneas principalmente nos indican las inserciones musculares. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos desde arriba. Recuerden que esta es nuestra cresta ilíaca. Sin embargo, nuestra cresta ilíaca le vamos a encontrar un labio o línea interna. Por lo tanto, este sería su labio, ¿sí? O línea externa. ¿Y qué es lo que nos va mencionando? Aquí vamos a tener un tubérculo, ¿sí? El tubérculo ilíaco. ¿Se acuerdan que en algún tema hablábamos de la línea intertubercular? Pues es a este nivel. Y aquí está la espina ilíaca anterosuperior. Entonces no es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos. Cresta ilíaca, todo esto es la cresta ilíaca. Pero la cresta ilíaca le vamos a encontrar que tiene un labio interno o borde interno y aquí tiene un labio externo. ¿Sí? O borde externo. En este labio externo es donde vamos a encontrar el tubérculo ilíaco. Muy bien. Vamos a ver más adelante qué músculos van en cada uno de estos detalles. Donde en la parte anterior vamos a tener dos salientes, una y dos. En la parte posterior tenemos otras dos similares, vean, una y dos. Entonces en total son 4. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4. Posición anatómica sería así, pero lo voy a poner en esta vista para que podamos encontrar, ¿sí?, la correlación. ¿Qué son los 4 elementos que estamos señalando aquí? Las espinas ilíacas. Entonces, si esta es la posición anatómica, chicos, esto es anterior y por acá posterior. Ahora lo voy a girar. Entonces, esto por obvias razones sería mi espina ilíaca anterosuperior. Esta sería la espina ilíaca anteroinferior. Por lo tanto, esta es la espina ilíaca posterosuperior y esta es la espina ilíaca posteroinferior. ¿De acuerdo? Todas estas líneas que estamos señalando y espinas van a servir para la inserción de ligamentos. ¿Sí? O en su defecto, articulación de huesos. Eso ahorita lo vemos al final. Recuerden que aquí tenemos otra línea que separa esta cara de esta superficie de esta superficie del ilio. ¿Ok? Entonces, esta es la línea medial del ilium, pero la mitad de acá hacia acá se denomina línea arcuata. Línea arcuata. ¿Ok? Después, sí, vamos a tener la eminencia iliopúbica. Las dos son las eminencias iliopúbicas, o sea, es una sola. Pero como aquí nos queda la división entre el ilio y pubis, entonces esta es la eminencia iliopúbica de la parte del ilio. Y esta es la eminencia iliopúbica de la parte del pubis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vámonos atrás del ilio. Vean cómo hay varias líneas. No olviden que esta es la fosa ilíaca externa o cara glútea. ¿Por qué se llama así? Porque aquí vamos a encontrar las diferentes líneas que nos van a permitir la inserción de los músculos glúteos. ¿Ok? Entonces, esta es la línea glútea posterior, línea glútea anterior, ¿sí?, y la línea glútea inferior. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres líneas van a servir para los músculos glúteos. ¿Sí? Este es el surco supraacetabular, porque recuerden que esta es la fosa acetabular. Entonces, acá arriba vamos a tener el surco supraacetabular. ¿Por qué? Porque está arriba de esta fosa que es el acetábulo. Y aquí en el acetábulo, sí, ya lo habíamos mencionado hace un momento,
¿sí? Está el margen o el borde acetabular, el que le corresponde al ilio, y el de acá abajo igual es el borde acetabular, pero este le corresponde al isquion. En el fondo tenemos la fosa acetabular. Ya saben que la mitad es del ilion y la otra mitad es del isquion. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la lunata acetabular. Muy bien. Nos vamos hacia el pubis. Aquí vamos a tener una saliente rugosa. Esa saliente rugosa se denomina tubérculo púbico. ¿De acuerdo? Sí, este es el tubérculo púbico. No olviden que este es el pecten pubis. Esta es la cresta del pubis. Y en la cresta del pubis tenemos un chipotito. En la cresta del pubis tenemos un chipotito. El chipotito es el tubérculo. Y el isquion también tiene una parte rugosa. Así como el pubis tiene una parte rugosa más sobresaliente, que es su tubérculo, el isquion, recuerden que este es el isquion, también tiene su propia saliente rugosa. Y por lo tanto también se va a llamar tubérculo del isquion. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos. Tenemos que vamos a encontrar tubérculos y vamos a encontrar líneas y caras, ¿de acuerdo? Bueno, más bien líneas. Recuerden que estas líneas permiten la inserción de los músculos. En la cresta tenemos su labio interno, su labio externo, y en el labio externo es donde vamos a tener el tubérculo. En la parte posterior, que es la que estamos viendo, están las líneas glúteas para los músculos glúteos. Son 3. La línea glútea posterior, la línea glútea anterior, ¿sí? Y la línea glútea inferior. Y este chiquitito que está por encima de la fosa, entonces es el surco supraacetabular, porque este es el acetábulo. Este es el borde acetabular, acá, su parte superior, su parte inferior, la fosa acetabular con su parte superior, su parte inferior. ¿De acuerdo? Estas son las zonas eminencias iliopúbicas, porque están entre el ilio y el pubis. Recuerden que si este es un chipotito rugoso que está en la cresta del pubis, se llama tubérculo. Y el ilion también tiene su chipotín más grande, rugoso, y también obviamente se va a llamar tubérculo. ¿De acuerdo? Ese es el tubérculo del isquion y este es el tubérculo del pubis. Muy bien. Ahora, vámonos al sacro. Entonces, el sacro también lo vamos a dividir para su estudio. Es un poquito más sencillo. ¿Ya se fijan? Entonces lo vamos a dividir en 3. ¿De acuerdo? Esta es la parte media del sacro y estas son conocidas como las partes laterales del sacro. Entonces lo vamos a dividir en 3. Parte media y partes laterales. Ahora vámonos a caras y bordes. Entonces, el sacro tiene una cara, no sé por qué no se puede girar. A ver, esperen, voy a buscar otra. Aquí así. Entonces, el sacro tiene caras. Recuerden que cara es la superficie. Tiene esta, mira hacia el frente, por lo tanto es la cara anterior. ¿Sí? O cara pélvica. Y esta es la cara posterior o cara dorsal. Tiene 2 caras. ¿Sí? ¿Qué más va a tener? Pues obviamente sabemos que las orillas se llaman bordes. ¿De acuerdo? Entonces estos son sus bordes o caras laterales. Bordes o caras laterales, derecha e izquierda.